gente de a pie no es consciente de lo que puede consumir un organismo a una frecuencia determinada. Las carreras, mientras más populares sean, más gente al hospital van a acudir. ¿Cuándo alguien tiene que hacerse una prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo son pruebas que intentan predecir tu comportamiento. Tenemos un problema que somos como los junkies del deporte. Me siento muy identificado con lo que acabas de decir. Eres más eficiente gastando menos energía. Explota la cabeza. Tienes un paradigma abierto a partir de aquí para mejorar tu VO2 max. Es que yo no tengo zona 2. Deja maratón, tú eres deportista de más endurance. Me interesa mucho lo del lactato. El lactato es una molécula que podemos utilizar como sustrato energético, que tú y yo queremos lactato en todo nuestro organismo. Si quiero correr una media maratón, ¿dónde debería intentar correrla? La pregunta, permíteme, está mal planteada. La salud no se compra, la salud se gana con el esfuerzo. Bienvenidos a todos al episodio 28 de Mejor que Ayer. Nos acompaña hoy Cristina Salazar. Cristina es doctora especialista en cuidados intensivos y médico deportivo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un montón de cosas que nos interesan a los dos. Sobre todo esta charla va a ser de interés a aquellos de vosotros que seáis deportistas o os guste el deporte, porque vais a aprender qué ocurre en vuestro cuerpo realmente cuando os ejercitáis, ¿no? Y cómo pues mejorar y optimizar un montón de cosas que ya veréis que os va a fascinar. Además, Cristina es una de las médicos que conozco que más pues pone en práctica realmente lo que divulga y lo que dice, ¿no? Ella es atleta, compite en trail y nos va a contar también su experiencia como competidora y como profesional, o sea, un perfil súper completo. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, pues muy contenta de estar aquí contigo y de poder charlar de 20.000 pues, cuestiones que seguro que nos van a ir surgiendo, ¿no? Totalmente. Vamos a empezar abriendo un bloque de fisiología deportiva, que la fisiología es apasionante, nos suele gustar mucho, a mí era mi asignatura favorita con diferencia, pero también es complicada cuando te pones a estudiarla, ¿no? Y entenderla a veces no es sencilla. La fisiología deportiva todavía más apasionante, pero también compleja. Entonces vamos a intentar aterrizar para el público pues conceptos que les pueden ir sonando de escucharlos aquí y allí, pero que muchas veces no se entienden bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las zonas de entrenamiento. ¿Qué son las zonas de entrenamiento y por qué son importantes? Bueno, pues yo creo que en primer lugar hay que dar gracias a los relojes que han popularizado, ¿no? Conceptos que eran al principio estaban en los libros, y gracias a los relojes inteligentes pues todo el mundo habla pues de una terminología mucho más exacta, ¿no? Bueno, pues las zonas de entrenamiento son modelos matemáticos y están construidos o tienen la finalidad de analizar múltiples variables para poder entender la fisiología deportiva, ¿no? ¿Qué está pasando en tu organismo pues cuando empiezas a ejercitarte, a hacer un deporte, ¿no? Te tienen que servir entrenador para analizar tus niveles de intensidad, y ya estamos diciendo una variable muy importante que es la intensidad cuando programas un plan de entrenamiento específico para cualquier persona que va a empezar a ejercitarse, y también el volumen. Son dos variables importantes, y las zonas de entrenamiento te van a facilitar para poder prescribir unas cargas adecuadas que tú puedas progresar y no lesionarte, y para prevenir pues, la temida fatiga, ¿no? La aparición del sobreentrenamiento. Claro, entonces son zonas de intensidad realmente que te sirven pues, para una prescripción útil de un entrenamiento, ¿no? Que tenga sentido. Suelen ser un modelo de 5 zonas, ¿no? Del 1 al 5. Y claro, no podemos pasar al mismo tiempo entrenando en zona 5 que en zona 2 o en zona 3, ¿no? Y estas zonas de entrenamiento son solo importantes en deportistas de endurance, corredores, triatletas, nadadores, o también son importantes, por ejemplo, en un futbolista o en un jugador de baloncesto. Son importantes independientemente de la disciplina deportiva. Lo que cambia es el contexto, tus umbrales, que ahora vamos a ver cómo se han creado estas zonas de entrenamiento, ¿no? Realmente las zonas de entrenamiento pueden ser, pues como vienen de modelos matemáticos, pues pueden ser 3 zonas, que a lo mejor es menos utilizado, menos conocido. Por ejemplo, la percepción de esfuerzo también sería una variable a utilizar en los modelos de zonas de, ¿no? en zonas de entrenamiento, o 5 zonas, que es la que todo el mundo utiliza, pero también está la de 7 zonas. Es decir, hay tantos modelos como a lo mejor como gustos, y no hay ninguna que sea mejor que otra. Probablemente la de 5 zonas es la que todo el mundo conoce y está basado en el comportamiento trifásico del modelo de Skinner y McLaren, que lo que hicieron es que
Cuando tú empiezas a hacer deporte, empieza a ocurrir cambios en tus variables fisiológicas, en tus parámetros fisiológicos, y eso consiste en el que cuando tú empiezas, por ejemplo, a caminar rápido, que sería la fase 1, vamos a poner, en un organismo, pues ahí empieza el cuerpo a requerir energía, y esa energía pues la va a obtener del consumo de sustratos como la grasa, ¿no? Con la oxidación de grasa, porque el organismo es capaz de reclutar fibras lentas. El sistema nervioso central es nuestro gran motor, bueno, nuestro gran coordinador, pues activa este tipo de fibras. Por lo tanto, en la fase 1 se ve que la energía requerida es gracias a la obtención de grasas, ¿no? de la oxidación de grasas. Luego existe, pues bueno, el organismo necesita más energía y hay un punto de cambio, una zona de cambio, no es umbral, un punto, ¿no? Es un umbral, es un rango de frecuencia en donde pasa que de la fase 1 pasa a otra fase, que es la transición aeróbica a anaeróbica. En esta fase el organismo necesita más combustión, más energía, y empieza a utilizar o reclutar otro tipo de fibras, que son fibras más rápidas, que son las fibras tipo 2A. Aquí se pone de manifiesto la utilización de carbohidratos, de tu glucógeno muscular, que sabemos que es limitado y que el organismo lo preserva para ejercicios de mediana o alta intensidad, y lo utiliza de una manera pues lenta, ¿no? Como haciendo el caldo del puchero, es una oxidación a nivel mitocondrial, pero también empieza, como hay una necesidad de producir energía ya a una intensidad moderada, a quemar ese carbohidrato, ese glucógeno, por la vía de piruvato, por la vía del citosol, sí, y pasa a ácido láctico o lactato. Y ese lactato empieza a ocasionar hidrogeniones. En esta fase es una fase en donde sería una fase que, por ejemplo, para el corredor o el ciclista sería una fase que sería un ritmo para competición, porque los hidrogeniones que vas produciendo, que son realmente el deleterio, toda la inestabilidad que produce en tu organismo el ejercicio físico, viene secundario a la acidosis, pues es derivado de estos hidrogeniones que tu organismo en esta fase es capaz de compensar por el bicarbonato. Luego, posteriormente, aumentas tú el ritmo porque pues, estás corriendo y cambias un ritmo mucho más rápido, o estás en la bicicleta y aumentan más los vatios, y ocurre pues, otra fase, la tercera fase, en donde hay de nuevo otro cambio. Otro umbral, ¿no? Otro umbral, otro cambio de parámetros fisiológicos, pero esta vez mucho más exacerbados, es decir, hay mucha más acidosis metabólica. Más lactato también, ¿no? Más lactato, depresión de glucógeno mucho más, se consume muchísimo más glucógeno muscular, y todas las variables empiezan a ser inestables, es decir, que no se pueden mantener, con lo cual cuando estás en la fase 3 es una fase donde se dice al atleta o al deportista que es una fase limitada, es decir, que dependiendo... Dura lo que dura. Dura lo que dura, y es verdad que es entrenable. Pero lo que está claro es que el organismo, cuando hace un ejercicio, dependiendo de la zona de intensidad, se va a comportar de una manera metabólica, primera con la obtención de grasas o posteriormente con la oxidación, ¿no? De carbohidratos de una forma oxidativa. Esto es tan bonito, pero tan complejo a la vez. Recapitulando un poco, cuando empezamos a ejercitarnos, van cambiando cosas y variables en nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos, porque lo que has definido al final son los dos umbrales ventilatorios, el primer umbral, el aeróbico, VT1, y el segundo umbral o anaeróbico, VT2 también llamado, ¿no? Entonces, primero, antes del primer umbral, tenemos pues, oxidación de grasas, ¿no? Y el cuerpo realmente pues, está ejercitándose, pero no requiere una gran demanda, no hay mucho cambio en la fisiología. ¿Por qué? Pues porque es un estresor muy, muy pequeñito todavía, ¿no? Llegamos al primer umbral aeróbico, y a partir de aquí pues empezamos a consumir también carbohidratos, glucógeno, ¿no? Lo que pasa es que, como has dicho, por vía más oxidativa, más dentro de la mitocondria, ¿no? La glucosa pasa a piruvato, el piruvato se mete a la mitocondria, ciclo de Krebs y ATP. Y también grasa, ácidos grasos, ¿no? Vía oxidativa. Y cuando ya llegamos a ese segundo umbral anaeróbico, es cuando ya, por la intensidad del ejercicio, el cuerpo dice, aquí hay que generar energía más rápidamente. Y empiezan los métodos anaeróbicos, ¿no? Donde entraría el sistema de fosfágeno de alta energía, la creatina, ¿no? Y el ATP. Y después lo que has dicho, el piruvato, que en vez de pasar a la mitocondria se transforma en lactato, ¿no? Por la LDH, la lactato deshidrogenasa. Y eso es lo que ya pues, dura lo que dura, porque no podemos mantener una alta intensidad mucho tiempo.
Qué bueno, qué bueno. Pues esos serían los dos umbrales, umbral VT1 y VT2. Sí, pero lo curioso, Borja, es que incluso ya en el primer umbral ya hay pues, una transformación de ese glucógeno a ácido láctico, es decir, que la zona 2, bueno, o la fase 2 ya implica pues, un coste energético importante. Aunque eres capaz de resolverlo porque tu bicarbonato va a aclarar todo el lactato que se va produciendo, pero eso es una fase que tiene un desgaste. Y lo digo porque la mayoría de los corredores o ciclistas o entrenan entre umbrales y se creen que no tiene un desgaste porque no perciben que sea pues, una intensidad que tenga un desgaste para el organismo, ¿no? Claro, o sea que realmente si estamos entre umbrales VT1 y VT2, eso también tendría un tiempo limitado, no podríamos correr ilimitadamente durante, no sé, 20 horas ahí, ¿no? También el cuerpo tiene un, digamos, se lleva pues un peaje, ¿no? De estar ahí. Totalmente. Y yo creo que gracias a las pruebas de esfuerzo, que tienen un interés por el atleta, que ya veremos por qué indicaciones tiene, o tanto a nivel recreacional como a nivel profesional, yo creo que la gente de a pie no es consciente de lo que puede consumir un organismo a una frecuencia determinada. A frecuencias cardíacas bajas, cuando tú te hiciste tu prueba de esfuerzo, Totalmente. pues viste que a 150, pues a lo mejor estabas quemando 180 gramos de carbohidrato a la hora. Me sorprendí mucho, ¿eh? Y Sí, de grasa también, sí, y no sabía que... Es sorprendente y sobre todo pues, sorprendente porque te das cuenta de que intentamos controlar pues, una fisiología que lleva años y años de evolución, una maquinaria que es perfecta, que está todo sincronizado y que probablemente todavía nos queda mucho de conocer porque incluso con depresiones de glucógeno cero o llegando al límite vemos corredores profesionales o recreacionales que llegan a la meta, ¿no? Es decir, que tiene que haber algo más que luego ya veremos, ¿no? Ese gobernador, ¿no? Como ese gobernador y luego cómo hay sustratos energéticos como el lactato que somos capaces de reutilizar, ¿no? Sí, pues vamos a entrar en el lactato, pero antes quiero decirle al público que estos umbrales no son algo de un laboratorio únicamente, se pueden medir, de hecho Cristina los mide en sus pruebas de esfuerzo y cuando te hace una prueba de esfuerzo sales con una idea bastante aproximada de dónde está tu primer umbral, dónde está tu segundo umbral, porque esto tiene aplicación práctica, ¿no? De cara a hacer una carrera o una prueba, la que sea, pues no es lo mismo saber si estás ya acercándote al segundo umbral que si estás más cercano al primero, si estás entre umbrales o si estás antes del primer umbral, ¿no? Porque es totalmente diferente cada punto. Pues mira, me interesa mucho lo del lactato. El lactato siempre ha sido, yo siempre me refiero a él como una molécula maltratada por la medicina. Yo recuerdo que incluso cuando yo estudié, no hace tanto, pero ya hace unos años, pues que se veía como algo negativo, ¿no? Porque en el cáncer hay mucho lactato, en el IAM, en el infarto hay mucho lactato, en un accidente cerebrovascular también. Siempre que hay isquemia hay lactato, porque siempre que no hay oxígeno hay lactato. Entonces se veía como algo malo, ¿no? Incluso se decía que nos fatigábamos por el lactato. ¿Realmente esto es así? ¿Es el lactato el culpable de la enfermedad, de la fatiga, o realmente el lactato está ahí por otra cosa? Yo creo que a día de hoy hay bastante evidencia que podemos decir que somos admiradores del lactato, que tú y yo queremos lactato en todo nuestro organismo y vamos a intentar explicarlo. El lactato ya es conocido en que es una molécula que podemos utilizar, reutilizar como sustrato energético, gracias al ciclo de Cori, es decir, el lactato que el músculo no puede utilizar, lo vierte a la sangre, lo suelta a la sangre, por la circulación sistémica va al hígado y el hígado es capaz, gracias al ciclo de Cori, bendito fenómeno, pues es capaz por la gluconeogénesis de transformarlo otra vez en glucosa y ese glucosa ser transferido de nuevo al músculo y ser reutilizado. Por lo tanto, eso es una gran ventaja metabólica para el deportista que esté haciendo cualquier tipo o manteniendo un ejercicio, ¿no? Una actividad física. En segundo lugar, el lactato de por sí también lo podemos utilizar. Las células cardíacas utilizan el lactato, como te has dicho, las células renales, las neuronas, y aquí me gustaría decir una cosa, en las neuronas pasa la barrera hematocefálica y el lactato se utiliza como sustrato energético, es decir, que vas a tener unas neuronas más funcionantes. Y es que también el lactato se ha visto que es una vía de señalización, es decir, que gracias al lactato se van a poder expresar mejor proteínas que mejoran el funcionamiento de diferentes tejidos. En concreto en el cerebro. En el cerebro el lactato, cuando pasa la barrera hematocefálica, pues puede modular, amplificar las respuestas del BDNF, ¿no? Y esto es muy interesante porque puede moderar la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Vale. ¿Qué quiere decir? Perdón, Cristina, el BDNF, para quien no lo sepa, es como una especie de
de fertilizante cerebral. Es una molécula que fertiliza el cerebro y hace que haya más neuroplasticidad. Claro, y esa neuroplasticidad, que probablemente pocos tejidos las tiene, que tú con el lactato puedas provocar esto en tu organismo, hay una implicación clínica y práctica, es que probablemente cuando vamos cumpliendo años, probablemente sea cuando hay que hacer ejercicios de alta intensidad. Porque es cuando tiene una implicación biológica, ¿no? Es decir, voy a tener un cerebro más saludable, es decir, que independientemente de la edad y si eres y te estás haciendo más mayor, no pienses que por tener más edad no vas a tener ¿no? beneficios saludables en el organismo y a nivel cerebral de ejercitarte con intensidad, ¿no? Qué bueno, o sea que el lactato no es el enemigo, sino todo lo contrario. Es combustible, es molécula señalizadora y nos ayuda a muchas otras funciones. Y funciones que se están descubriendo del lactato. Por ejemplo, leía el otro día que hay bacterias que lo pueden utilizar en el sistema digestivo, microbiota, el lactato como si fuera un prebiótico más y que eso beneficia a muchas bacterias. O sea que es una pasada la investigación sobre el lactato. Y el umbral de lactato que también se escucha, ¿qué es eso, el umbral de lactato? Pues al final, cuando hemos hablado de las zonas de entrenamiento y todo, pues dependiendo de la terminología, pues podemos utilizar umbrales ventilatorios o umbrales metabólicos. El umbral metabólico es el fácilmente medible pues como una máquina, ¿no? Que registra pues a nivel capilar, pues con una muestra sanguínea vamos a medir nuestro lactato y es un marcador metabólico de las fases que hemos comentado. Entonces, el umbral láctico, que sería el primer punto de corte, sería pues cuando pasamos de la fase 1 a la fase 2 y eso es cuando tu cuerpo empieza a hacer el ejercicio y es cuando empieza a tener lo que hablamos en deporte de endurance, la resistencia aeróbica, ¿no? Es decir, a partir de ahí puede mantener esa intensidad de ejercicio durante el tiempo que el glucógeno le aguante sin tomar nada, ¿no? Y entonces sería el primer punto de corte. Y esto es importante, pues dependiendo de tu contexto del entrenamiento, crear una base aeróbica suficiente y buena pues, para poder mejorar en el deporte. Entonces, el primer punto de ruptura, que sería el primer umbral láctico, es interesante para crear la base aeróbica del deportista, ¿no? Vamos a poner el corredor, vamos a hablar del corredor porque es más fácil. Y el segundo punto de corte, que sería pues, cuando hemos hablado entre la fase 2 y la fase 3, es que ya el lactato aumenta mucho de forma exponencial y a partir de ahí pues, ese corredor podría entrenar series pues, para, por ejemplo, tolerar ese nivel de fatiga, ¿no? Entonces, vale. Con esos umbrales pues, vamos a crear nuestras series, dependiendo del contexto, si quieres hacer una 10K, una media, un maratón, y por lo tanto el umbral del lactato se utiliza para planificar tus zonas de entrenamiento, pero también para ver cómo respondes a ese entrenamiento, ¿no? O sea que has mencionado como dos umbrales de lactato que correlacionan bien con el VT1, el umbral ventilatorio 1 y el 2, ¿no? Y también antes mencionaste el bicarbonato, ¿no? Todos tenemos un sistema tampón o amortiguador, el sistema del bicarbonato, que, bueno, coméntanos cómo funciona y por qué es importante y sobre todo cómo podemos potenciarlo. De mi fase intensivista y de lo que he aprendido en la medicina de cuidados intensivos durante 20 años, lo que realmente mataba al organismo es la acidosis, es la incapacidad del organismo de mantener un pH óptimo para que funcionen tus células, da igual independientemente de cualquier o de qué órgano, pero realmente lo que mataba al organismo era la acidosis. Como el ejercicio es un estresor, rompe tu homeostasis, esa acidosis tiene que ser controlada rápidamente. El bicarbonato es el sistema tampón de tu sangre, el sistema tampón sistémico que intenta contrarrestar esa acidosis que va produciendo el ejercicio. Cuando aumenta mucho ese nivel, pues ese bicarbonato se hace insuficiente y por eso esa acidosis metabólica crea todo esa maquinaria que hemos dicho, metabólica, cardíaca, respiratoria, porque el organismo va a intentar limitarte para que no te hagas daño, porque hemos dicho que la acidosis es deletérea. Vale, y ahí entraría pues la fatiga, ¿no? Es decir, al producir muchos hidrogeniones, pues hay una acidosis metabólica y eso se señaliza como fatiga, entre otros condicionantes muchos de fatiga. Y entonces entiendo que el bicarbonato suplementado tiene sentido, ¿no? Como ayuda al rendimiento. Yo creo que, Borja, eso de ser, ya que eres corredor, ya eres un corredor que ha hecho ya una media y que tienes ese backup médico, probablemente pues, has dicho el suplemento más importante, ¿no? Es un suplemento muy importante, no solo porque
es coste-eficacia, porque es baratísimo. Es tan barato que probablemente, no sé si creo que ¿no? las marcas deberían apostar más. El problema del bicarbonato es que tienes que tomar mucha dosis. Es decir, a los estudios que hay tienen el problema que la forma o la biodisponibilidad tienen que tener como una cubierta entérica para que el organismo, el sujeto que lo tome no tenga alteraciones gastrointestinales, no tenga pues, flatulencias o diarreas. Sí. Por lo tanto, ya es un inconveniente, porque si te vas a ejercitar y te vas a poner a frecuencias cardíacas medias muy altas, necesitas no pararte pues, porque tengas que ir al cuarto de baño. Por lo tanto, el protocolo de bicarbonato, como tiene una vida media alta, lo que se ha visto es que somos capaces de tomar mucho bicarbonato, que habla entre 0,2 a 0,3 gramos por kilo. Por ejemplo, si yo peso 44, pues tomo entre 12 a 13 gramos y lo he probado. Son un montón de pastillas, no asustarse. Es que lo tienes que tomar en días previos, durante 3 a 5 días, y 24 horas antes pues dejas de tomarlo. Y realmente lo que hace el bicarbonato es desplazar un poquito más esa fase de transición aeróbica a anaeróbica, ¿no? Es decir, te va a permitir crear o tolerar más esa fatiga. O sea, que aleja un poquito el segundo umbral, o el umbral del lactato. Hombre, yo no lo podría decir... Teóricamente tiene que desplazarlo porque tienes más sistema tampón para crear la acidosis, por lo tanto vas a tener más reserva, ¿no? Fisiológica pues para pasar de fase. No he hecho ningún estudio en prueba de esfuerzo porque debería coger un corredor y hacerle el protocolo, pero teóricamente y la base fisiológica es esa. Pues si alguna vez lo quieres hacer, yo aquí tienes... Y sí. Entonces lo utilizas de forma, digamos, haces como una carga de bicarbonato los días previos a una prueba, ¿no? No lo tomas de forma aguda las 2 o 3 horas antes, por ejemplo, lo tomas 2 o 3 días antes. Claro, hay que tomarlo 2 o 3 días antes. Por ejemplo, hay una marca que lo ha sacado junto con proteínas, pues que no tiene mucho sentido, en el sentido de que deberías tomarlo días antes para tener una dosis media elevada y tomarte pues eso sin que interfiera en tu carrera de competición, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hablar ahora del parámetro estrella que se ha puesto últimamente muy de moda, ¿no? Es el VO2 max. Hablaremos sobre todo, primero defínelo, porque a ver, puede definirse de forma muy simple o de forma muy compleja, pero realmente es complejo, ¿eh? ¿Qué es el V2 max? Bueno, pues el V2 max es la capacidad que tiene tu organismo de producir energía, básicamente. Por lo tanto, es una forma de cuantificar tu metabolismo y es una forma fina de ver cómo funcionan tus mitocondrias. Esas son las definiciones, ¿no? El término médico para simplificar un poco. El V2 max es un parámetro integral de tu salud, porque realmente no hay parámetro en la medicina que te defina cómo funciona tu aparato ventilatorio, cardíaco, tu transporte de oxígeno, cinética de oxígeno, tu metabolismo, lo habido que sea, para coger ese oxígeno y tu célula muscular para producir energía. Por lo tanto, creo que los hospitales, o a lo mejor lo veremos nosotros, en un futuro cercano, más que preguntarte peso y talla, preguntarán cuál es tu VO2 y lo anotarán en tus historias clínicas. Preguntarán, ¿no? Yo siempre digo que preguntarán fuerza de agarre y V2 max. Correcto. Nos reímos, pero es que eso no sería difícil. Bueno, es más difícil de implementar que hacerte una analítica, pero sería mucho más certero y seguro que es capaz de predecir mejor la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Bueno, de hecho lo sabemos que es así. Y muchas veces los medios se refieren al V2 max como la capacidad pulmonar, pero eso es reduccionista, ¿verdad? Porque no solo mide la capacidad pulmonar o la capacidad que tienen tus pulmones de absorber oxígeno, digamos, también el corazón para emitir sangre a todos los tejidos, ¿no? Y transportar ese oxígeno. Y también, lo has dicho, del músculo para, mediante la mitocondria, hacer uso aeróbico de ese oxígeno y generar energía mediante la combustión de ácidos grasos, de glucosa, de aminoácidos, ¿no? Entonces, como me gusta mucho porque es así, un parámetro integral, ¿no? Un parámetro que te mide tu capacidad funcional, podríamos decir, al igual que la fuerza. Yo creo que si conseguimos mejorar esas dos cosas, tenemos muchísimo ganado en salud. Y bueno, tú sabes que me he propuesto mejorar mi V2 max, ¿no? Los que llevamos mucho tiempo haciendo deportes de fuerza o prioritariamente de fuerza, no tenemos un V2 max muy alto, ¿no? Es típico de deportes de endurance, pero es mejorable, espero, ¿no? me he propuesto, corrígeme si es un objetivo demasiado optimista, pero me he propuesto, ahora mismo estábamos en 46, según me mediste en diciembre, llegar a 60 mililitros kilogramo minuto.
pues en el tiempo que sea necesario. ¿Crees que lo conseguiré sin dejar de hacer CrossFit? Que esa es la clave. Bueno, en primer lugar, yo creo que la pregunta, permíteme, está mal planteada, en el sentido de que ¿por qué te vas a poner un parámetro como, ¿no? ¿Qué techo, ¿no? Quiero llegar al techo más alto. ¿Y por qué no construir una casa que te lleve a ese techo alto? ¿Qué quiere decir? De que cuando empiezas a disfrutar, que vas a empezar a disfrutar del deporte de resistencia, no solo depende del V2+. El V2+ sí te dice la capacidad de energía, y yo he visto muchos atletas profesionales y de la selección española y tal, y no tienen un V2+ diferente a mucha gente recreacional. Es buena, es decir, que es excluyente para ser bueno o malo, pero no es determinante. Es decir, si tú realmente quieres mejorar en la construcción de un V2 Max, va a ser implicado pues, el V2 Max por ende, pero también pues, esa capacidad en mantener un V2 cerca del V2 Max, es decir, mejorar tus umbrales, que es algo más fácil de alcanzar porque son parámetros submáximos, es decir, en una prueba de esfuerzo son muy fácil de detectar y de diagnosticar y de definir, y luego tú vais mejorando. Por ejemplo, tu primer umbral, que creo que era 69%, ¿no? Que es donde empieza tu resistencia aeróbica, es bastante bueno, porque normalmente teóricamente suele estar entre 40 y 60% del V2, es decir, que tú de por sí ya tienes una facilidad, ya tienes un terreno ganado pues para empezar a correr a un ritmo bajito que no te va a costar. El segundo umbral es el segundo umbral que hay que mejorar, ¿no? Que tú lo tienes en un 84%, pues habría que mejorarlo pues como las medidas de las mujeres, un 90, ¿no? Es decir, para que no se olviden, un V2 de un 90 es lo más cerca del V2 máximo. Y en tercer lugar, o parámetros que también te definirían construir una buena base en el deporte de resistencia, pues una buena masa muscular, que ya la tienes. Luego, la técnica de carrera. No nos olvidemos que hablamos siempre de métricas y nos olvidamos de la biomecánica. Y la biomecánica es muy importante porque es lo que te va a hacer avanzar. Tú has visto muchas veces gente que tú la ves en la calle que tiene una forma de correr, pues nada bonita, pero son muy eficaces corriendo. Tienen una buena economía de carrera porque pueden mantener a esa velocidad a un consumo de energía pues bastante a lo mejor menor que tú. Entonces la economía de carrera, que es la técnica, se trabaja. Y por último, otro factor importante sería la resiliencia fisiológica, que sería en cuánto eres capaz tú de hackear a tu cerebro para mantener ese nivel de fatiga, que también es entrenable. Y va a depender, pues, en entrenamiento de lo que puedas, obstaculizarte en tus entrenamientos con estímulos nutricionales. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo todos los días salir en ayunas, por ejemplo, que salir un día en ayunas y otro día, pues, a lo mejor habiendo desayunado, otro día pues con baja dieta carbohidratos, es decir, tienes un paradigma abierto a partir de aquí para mejorar tu V2+, que cada vez te va a alentar, te va a motivar y te va a hacer construir un proyecto, ¿no? De deportista de endurance, ¿no? Entonces no habría que buscar el V2+, habría que disfrutar pues con todas las variables que a partir de ahora se te abren y que tienes mucha más mejora que yo, porque yo probablemente pues mi optimización será en un rango menor y tú tienes mucho, por lo tanto yo no sé a qué V2+ vas a llegar, pero tienes muchísimas variables que puedes pues disfrutar, analizar y mejorar. Sí, y que me imagino, lo has dicho, pero corrígeme si es así, que esto es como, bueno, la fuerza máxima, ¿no? O el porcentaje de tu RM que utilizamos, por ejemplo, mucho en CrossFit. Hay gente que puede trabajar a porcentajes muy altos de su RM, es decir, pues imagínate, por números redondos, si tienes 100 kilos de sentadilla, pueden hacer muchas repeticiones con 90 kilos, y me imagino que con el V2 Max pasa algo parecido, ¿no? Hay gente que podrá trabajar más cerca de su V2 Max durante más tiempo y hay gente que no, y eso pues también es entrenable, pues con lo que acabas de decir, ¿no? Pues sí, porque la prueba de esfuerzo no sale. Es decir, la prueba de esfuerzo son pruebas que intentan predecir tu comportamiento, pero realmente no lo sabes hasta que llega el día de la carrera, te pones tu dorsal y voilà, y empiezas, ¿no? Y por esa razón no siempre gana el que tiene más V2 Max, me imagino, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas variables. De hecho, leía antes de venir una noticia de un triatleta, Christian Blumenfeld, es noruego. ¿Sabes qué V2 Max tiene? Sí, lo he leído esta semana. 103. Sí, una barbaridad. Ha roto. Tenía Kilian Jornet creo que 96 y... Sí. 103, o sea, récord mundial. Claro, lo que dice eso es que, bueno, que tiene una capacidad brutalísima y un techo elevadísimo, pero, o sea,
puede ser que le gane a alguien con un V2 más de 90, ¿no? Quiero decir. Total, porque al final es lo que quieras esforzarte, ¿no? Es decir, lo que quieras estar al límite en las competiciones. Luego, una cosa que tú has dicho una cosa muy interesante y muy importante, ¿no? Porque el CrossFit se lleva mucho, es un deporte muy popular, que lo practica mucha gente y la gente pues tiene ese miedo a esas interferencias, ¿no? Y a día de hoy lo que está claro y que es el beneficio tanto, ya no hay el contexto del deportista de fuerza y el deportista de resistencia. Hoy por hoy ya está más que actualizado y el deporte de resistencia hace fuerza y el de fuerza hace también resistencia. Por lo tanto, no hemos juntado en los últimos años y hemos visto que ganamos. Es decir, si tú empiezas a correr, que lo estás haciendo, no tienes que dejar de hacer fuerza porque la fuerza de por sí pues va a activar la vía mTOR y es importante porque va a amplificar esas adaptaciones que vas teniendo pues, con la ganancia, ¿no? De la biogénesis mitocondrial del deporte de resistencia. Mi mensaje es de que a día de hoy los de fuerza tienen que hacer resistencia, los de resistencia hace fuerza. Ahora bien, la dosis ya es... Entrenamiento concurrente sí, el problema es cómo ponerlo sobre el papel y hacer una planificación pues que no genere demasiada fatiga, ¿no? Al final jugar con las cargas y los volúmenes y tener tiempo para entrenar 3 o 4 sesiones de CrossFit a la semana y 3 o 4 de resistencia, ¿no? Pero bueno, evidentemente cada una aporta unos beneficios y lo ideal es coordinarla y complementarlos en las dosis adecuadas. Volviendo un poco a la aplicabilidad práctica del tema de los umbrales que tú ves cuando haces la prueba de esfuerzo a alguien. Si quiero correr, por ejemplo, una persona, un seguidor quiere correr una media maratón, ¿dónde debería intentar correrla? ¿Entre umbrales, más cerca del segundo umbral, más cerca del primero? Entre umbrales, aunque tú quieras correr, ¿no? Es decir, no es lo mismo correr a nivel bajo de la fase 2, que sería entre umbrales, que estaría más cerca de la primera fase, que correr ya por encima de la segunda fase, que ya está, ¿no? de la zona 4, que está llegando a la zona 5. Es decir, que una media se corre cerca del segundo umbral, como has dicho. ¿Por qué? Se corre cerca del segundo umbral porque es una duración en el que el organismo, poco a poco, a la hora y media, esa frecuencia cardíaca para mantener ese nivel de intensidad va a pasar de fase indudablemente y podrás llegar. Ahora, si corres una maratón cerca de VT2, pues probablemente en el kilómetro 20 no la termines, ¿no? Entonces, esto es como darle una guía al corredor, porque al final el corredor tú tienes que darle una información de qué tiene que comer, cómo tiene que correr, y él tiene que tomar decisiones y para ello tiene que planificar esa estrategia. Una media se corre cerca de VT2 y una maratón cerca de VT1. Ahora bien, la diferencia, por ejemplo, en un corredor profesional de maratón es que el VT1 lo tiene al 80%. Borja, es que estamos hablando de una que capacidad, es un ritmo, ¿no? Claro. Es un ritmo y luego como el ritmo que ellos tienen, la eficiencia de carrera, la flexibilidad metabólica, es decir, ellos a VT1 en el 80% de su V2 máximo siguen quemando grasas, por lo tanto preservan mucho su glucógeno. Son corredores poco flexibles, por lo tanto gastan poco a la hora de avanzar, en la hora de impulsarse con el pie. Y por otro lado, son corredores también que están muy acostumbrados a correr con el calor, porque el calor, no olvidemos que es una variable muy importante, que la mayor energía que tú produces es para disipar el calor que tú estás produciendo, es decir, que tu energía es para mantener una temperatura que no sea deletérea y tú seguir haciéndolo. Claro. Y yo creo que lo que la gente cree recreacional se olvida de que no es lo mismo correr una maratón en Málaga en mayo que una maratón en febrero en París. Totalmente. Y claro, es que me explota la cabeza. Entonces, cuando un maratoniano de élite, no sé, corre a 3:20 el kilómetro, ¿puede estar cerca de VT1? ¿O? Sí, es decir, que tú estarías, por ejemplo, pues una media, ¿no? Que hemos dicho, dos corredores con diferentes ritmos pueden estar en la misma situación metabólica y de consumo de oxígeno. Eso realmente es lo interesante, ¿no? Es decir, por eso las pruebas de esfuerzo miden pruebas submáximas para que son dinámicas, porque si tú corres por VO2, es un parámetro que no te garantiza que dos corredores estén corriendo a la misma intensidad de esfuerzo. Claro. Mientras los umbrales sí, los umbrales son individuales y
te van a garantizar que tú estés en esa situación metabólica que tú quieres estar. ¿Y cómo puedo desplazar mi primer umbral por ejemplo, hemos dicho que lo tenía en 69% para tenerlo en 80%, Claro. y que pueda subir mucho el ritmo sin pasar de umbral? Claro, pues eso es Entrenando. Entrenando resistencia aeróbica, es decir, aumento. Ahí tienes la variable que hemos dicho, el volumen. Entrenando volumen, siendo más eficiente en la economía de carrera. Es decir, que técnicamente tú te cuentes como mejor, como... por ejemplo, pues se ha visto que el rendimiento deportivo de los maratonianos ha aumentado un 5% gracias a las zapatillas de carbono, ¿no? Pues, las placas, sí. Las placas, pues es decir, ya es la técnica que te va a hacer mejorar. Pero sería un entrenamiento realmente ahí a intensidades bajitas, ¿no? Es decir, se ha puesto también de moda la famosa zona 2. Bueno, explícanos un poquito qué es eso de la zona 2 y qué beneficios tiene para la salud y longevidad. Corrígeme si me equivoco, pero sería entonces esta la clave, el acumular mucho tiempo en esta zona, más o menos, cerca del primer umbral o incluso por debajo, para lo que he dicho, ¿no? Desplazar el primer umbral hasta un porcentaje de tu V2 max más elevado. Claro. De manera que puedas correr rápido siendo metabólicamente menos demandante durante más tiempo, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo de la zona 2 es que la zona 2 es la fase 1 de Skinner y McLennan, ¿no? Y es que eres más eficiente gastando menos energía. Es como los coches eléctricos, ¿no? Es decir, te va a permitir construir mucho volumen, porque la ganancia en el deporte de endurance es volumen, sin que gastes o que tengas que pagar un peaje. La zona 2 también, pues por términos de salud, como quemas también oxidas grasas, empiezas también pues, a que tu organismo pues, induzca estímulos de biogénesis mitocondrial y que sea muy interesante, porque se estás estimulando que tenga más mitocondrias y tengas pues, una célula más saludable. Y aparte de la zona 2 por las implicaciones de salud, las implicaciones del rendimiento deportivo es que si tú corres, por ejemplo, 50 kilómetros a la semana, que es lo que me da tiempo, los entrenamientos polarizados, que sería el 80% en zona 2 y un 15% en zona 3, es que yo, de mis 50 kilómetros que yo tengo tiempo para correr, 40 lo hago en zona 2, porque el problema de los corredores o ciclistas es que corren o entrenan en zonas intensas, demandantes, que no le van a dar tiempo a recuperarse, y como empiezan a ser obsesivos, porque el deportista, y yo también me considero, tenemos un problema, que somos como los junkies del deporte, es decir, cuando te obsesionas con el deporte y tienes que saber escuchar a tu cuerpo, y que las ganancias y la mejor rendimiento deportivo consiste realmente en el descanso, más que en construir, sí. Sino cada vez que rompo mi homeostasis, ¿cuántas horas necesito de descanso para otra vez volver al nivel de descanso y poder mejorar, ¿no? Sí, pues sabes, me siento muy identificado con lo que acabas de decir, porque yo cuando empecé a correr digo, es que yo no tengo zona 2, o sea, yo empezaba a trotar y ya me iba pues a zona 3 y 4, ¿no? Claro, mi zona 2 era un ritmo mínimo, era casi andar deprisa, un trote mínimo, pero no tenía paciencia para entrenar ahí, porque digo, es que prácticamente es andar rápido, ¿no? Y con el tiempo me he ido dando cuenta de que, claro, que sí, que muchas veces pues, el correr lento y el entrenar en zona 2 puede ser monótono, aburrido, pero trae beneficios para la salud y para el rendimiento y para la recuperación. Sí, y aparte, cuando empiezas a entrenar, el organismo se hace más eficaz y mejora el gasto cardíaco gracias a que empieza a aprender a mejorar tu volumen sistólico. Es decir, Borja, tú no has tenido, a tu cuerpo no le has puesto el estímulo de mejorar el volumen sistólico, que es realmente el determinante o el limitante del gasto cardíaco, que realmente es el limitante principal de la ecuación que estamos hablando, de la fisiología deportiva, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a entrenar a esa frecuencia cardíaca que antes llegabas a VT1, porque vas a mover más volumen sistólico, vas a poder generar más ritmo de carrera. Claro, y aumentar la velocidad con la misma demanda metabólica. Vale, y me queda entonces claro, o es lo que he entendido, que a mayor duración de la prueba, menor es la intensidad que tienes que mantener, ¿no? Si vas a hacer, por ejemplo, me dijiste antes que ibas a hacer de pacer en un ultra trail, sí. Y que vas a correr durante 60 kilómetros, que ya de por sí, aunque seas pacer, va a ser una ultra, ¿no? Porque una ultra más de 42. En esa prueba,
pues tu ritmo no se puede ir muy alto, ¿no? Tu ritmo no son tan altos y aparte yo creo que la gente que va teniendo edad y por eso tiene tanta popularidad las carreras de ultradistancia, es que al correr a ritmo más bajo te permite que siga funcionando correctamente tu aparato digestivo, es decir, puedas seguir comiendo sin problemas, puedes seguir respirando sin problemas, puedes sentir que tu latido cardíaco no es excesivamente alto, es decir, es como un ritmo más cómodo, aunque sea durante más tiempo. ¿Vale? Y eso es lo que yo creo que engancha. Pero sí, el correr una carrera de ultra, y creo que es lo bonito, es que te hace planificar no solo tu ritmo, sino también tu estrategia nutricional. Y te hace también ver mucho cómo es el desnivel de la carrera y te hace tener otras variables que te llevan pues, a disfrutar mucho, ¿no? del medio y del entorno donde vivimos, que Málaga, y lo volvemos a decir, no solo es playa, sino es montaña, ¿no? Totalmente. Y creo que también genera una especie de meditación en movimiento, ¿no? Que a la gente le despeja mucho la mente, le ayuda psicológicamente también, ¿no? ¿Recuerdas algún deportista con unos parámetros que tú digas que te sorprendieran realmente, aunque no digas nombres si no quieres? Es decir, alguien que diga, sí. Joder, me he hecho la prueba de esfuerzo y me ha flipado. Sí, me ha flipado sobre todo el contexto metabólico, porque yo he dicho, los umbrales y los VO2 no me sorprenden, porque he visto mucho y se mueven todo pues eso, en un 70, ¿no? Estamos hablando de gente, la mayoría de gente que viene a hacerse prueba a mi clínica pues tienen 40 años, ¿no? Entonces ya el VO2 no es el de 20 y tantos años, pero lo que me llama la atención es a nivel metabólico, porque es que he visto a 3 personas en concreto, pues una es pues esta chica Elsie Davis, que es una corredora profesional de maratón que tiene 2:32 en Valencia, y ella pues no hace nada de ayuno intermitente ni hace estrategias nutricionales de bajo carbohidratos y tiene la máxima oxidación de grasa que es en ella 57 gramos de grasa en un VO2 de 82%. Es decir, O sea, el pico de Fat Max... el pico de intensidad, sí, el pico de tasa de oxidación de grasas lo consigue ella un V2 de 82%. Que estaría creo que por encima de mi VT2. Total. Increíble. Claro, cuando ella vino y hicimos la prueba, le dije, deja maratón, tú eres deportista de más endurance. Bueno, fue a la UTMB de Niza no por esto, sino porque también tiene otras cualidades y ganó y quedó la 9ª en la general, ¿no? Entonces... Para que la gente entienda, claro, porque muchos dirán, ¿qué están hablando esto? Son locos. Lo que dice Cristina es que esta mujer puede, o sea, el pico de oxidación de grasa, de cuando más grasa quema, lo hace a una intensidad brutal, porque es a unos ritmos altísimos. Entonces puede correr muy rápido oxidando grasa, preservando glucógeno, que es como maravilloso, ¿no? Porque si preservas el glucógeno, al final siempre tienes ese pico más de intensidad para dar y lo bueno de esa oxidación de grasa es que te permite correr durante mucho tiempo, porque la grasa es un combustible, como sabéis, mucho más duradero. En un 80%, qué maravilla, joder. Sí, y luego también he visto otro chico que, bueno, voy a decir, porque es amigo mío, Manuel Anguita, pues es entrenador en Granada, es corredor de ultra, es subcampeón del mundo hace unos años y también tiene pues una ganancia, también tasa de oxidación de grasa de 63 gramos de grasa al 83%. Eso sí, te vas a la literatura, pues ha visto pues gente al 87%, es decir, que estamos hablando de gente muy, muy alto y como tú dices, no están todavía en su zona 3 o en su zona 5, está entre umbrales y le mantiene y tienen una ganancia metabólica porque pueden seguir haciendo resistencia preservando el glucógeno, ¿no? Porque tarde o temprano van a pasar a la fase, ¿no? A la fase de como el reloj de arena. Y luego tengo otro caso interesante que es un anestesista, que es un ciclista de 57 años con un VO2 max de 59, que es bastante alto, que él decidió hace un año tras una carrera, tras un accidente, dijo, quiero hacer dieta cetogénica. Lo pasó muy mal porque tienes que pagar un peaje, bajó mucho su rendimiento y incluso terminó haciendo la dieta cetogénica porque la mayoría de la gente abandona, pues consiguió este hombre, pues a día de hoy, que vino otro día a hacer la prueba de esfuerzo, pues tiene su máxima tasa de oxidación de grasa a un 93%. A un 93%. Sí. Y consume 80 gramos de grasa. Es decir, a partir de ahí hace ya las grasas para abajo, ya está en zona 3. El problema, flexibilidad metabólica no tiene porque, en el sentido de que, ¿a qué hablamos flexibilidad metabólica? ¿Solo las grasas o también reutilizar el lactato? Claro. ¿No? Entonces, él es muy flexible en el tema de oxidar grasas,
pero claro, no se puede pasar de ese punto. Cuando pasa a la zona 5, pues sí, cae rápidamente. Mucho más que el resto. Muy, muy interesante los tres casos. ¿Y qué papel tiene? Hemos hablado antes de la mente, la fatiga, el gobernador central, porque claro, al final el metabolismo y los cambios metabólicos, los hidrogeniones, y no es lo único que condiciona la fatiga. Al final lo que gobierna es la mente, ¿no? Y por eso vemos, pues eso, deportistas que aumentan su ritmo en los últimos 500 metros cuando a 2 kilómetros antes estaban medio muertos. Vemos cosas que no se explican, ¿no?, por la fisiología, y que bueno, también vemos pues deportistas que parecen sobrehumanos, que son capaces de correr una maratón durante 30 días cada día o hacer una carrera de 200 kilómetros, ¿no? Tenemos casos muy famosos como David Goggins, de ultramaratonianos, ¿no?, que al final se hacen famosos porque claro, tú los ves y dices, no es humano, no puede hacer eso. Pero al final, ¿qué papel tiene esto que tenemos ahí entre las orejas? Pues el gobernador central, uno lo activa desde el primer día que se pone las zapatillas y empieza a correr. La mente humana, a día de hoy, en el contexto que vivimos, está continuamente hackeándote para que tú te pares en la esquina, para que tú no te levantes temprano para correr, para que tú no seas capaz de apuntarte a una carrera y no llevarte a un desafío a nivel interno. Y luego porque tiene como gobernador central, intenta protegerte de que te lesiones y que puedas tener riesgo a tu vida. Por eso en las carreras aparecen los calambres, aparecen náuseas, vómitos, aparecen golpes de calor, porque hay una expresión clínica de situaciones que el gobernador central pone de manifiesto pues para que tú te pares. Porque realmente la fatiga que hace que la persona se pare no es realmente los hidrogeniones que producen el músculo, ¿no? Es la emoción que tú percibes cuando estás compitiendo o entrenando a un nivel alto de intensidad. Con lo cual, si eres capaz de hackear a tu cerebro, pues podrás resolver esas situaciones que te va poniendo. Es verdad que a veces puedes modularlo, pero a veces tienes que retirarte de carrera porque tienes que hacerlo pues, por supervivencia o no, o por mecanismo de defensa. Pero la teoría gobernanza central es una teoría muy bonita porque habla de eso, del factor motivacional, de que lo vemos en películas, a día, cuando te pones un dorsal, y cómo pues, el factor mental, psicológico, motivacional puede llevarte pues, a resolver situaciones evolutivas, ¿no? que están hechos pues, para pararte. Claro, y además lo bonito y lo poético es que no es cuantificable en un laboratorio, ¿no? La mente, el de cada uno, hasta dónde te puede llevar, o el factor ese que hace, el factor voluntad, ¿no?, que hace que continúes, aunque estés totalmente deplecionado de glucógeno, lleves corriendo 12 horas, 15 horas, y no lo entendemos, y yo creo, y por eso es también muy bonito de estudiar, porque es que es un misterio, ¿no? Es como el universo, ¿no?, la mente al final. Es un desafío. La gente dice, no sé, yo creo que lo bonito del trail running en comparación al asfalto, la gente continuamente te pregunta los tiempos, ¿no? ¿Qué tiempo, qué tiempo? Es que no estamos aquí para continuamente, ¿no?, controlarnos por métricas, ¿no? Tú haces una carrera porque quieres un desafío, quieres ponerte a prueba a ti mismo, y eso es, la montaña tiene eso, ¿no? Entonces, por eso lo hace tan maravilloso. Y yo creo que estamos aquí, pues eso, pues para desafiarte a ti mismo continuamente. Sí, y por eso llora la gente cuando llega a la meta en un maratón, ¿no? Sí. Porque no lloras por haber llegado en sí, sino lloras porque creías que no podías y has podido, ¿no? Y eso es lo que tiene también de bonito el endurance, ¿no? Y también muchos deportes. Cualquier deporte. O sea, ese punto de superación personal, ¿no? Que a veces puede ser incluso un poquito así como místico, pero es muy bonito de experimentar. Pero hay que experimentarlo, no se puede estudiar, no se puede leer, no se puede transmitir hablando, hay que experimentarlo. Vamos a hablar de estrategias para mejorar el rendimiento. Me interesa saber qué suplementación utilizas en tu día a día. Bueno, yo he utilizado todas, pero a día de hoy no tomo prácticamente omega 3. Creatina no tomo porque empecé a aumentar de peso y dije, soy corredora, quiero tener un peso menos de 1,5 kg o 2, que si no, para subir para arriba la montaña eso pesa. Entonces creatina no tomo, omega 3 sí tomo, me suplemento con vitamina D, creo que es fundamental tener unos niveles de rango de vitamina D importantes para el endurance, más 75 en últimas publicaciones y revisiones.
75. 75. Es alto, ¿eh? Es bastante alto, es bastante alto. Como no te suplementes, eso no se consigue. Yo he conseguido sin suplementación 50, porque yo siempre estoy corriendo en pantalones cortos en invierno y tal. Y ya es difícil. Y ya es difícil, pero 70 no lo alcanza sin suplementación. Luego el hierro, es decir, estuve tomando hierro porque al final, pues por la epsidina, pues por incluso 5 o 6 horas de entrenamiento a la semana hacen de que se absorba muy mal el hierro. Y la luego... epsidina era una proteína, ¿no? Sí, que si mal no recuerdo se expresa cuando hace ejercicio. Se expresa y dura 24 horas. Y disminuye la absorción de hierro. Sí, sí, sí. Wow. Por eso es, y encima, menstruación y hemólisis, pues por los microtraumatismos. La anemia del corredor. La anemia del corredor. La ferropenia, que probablemente sea pues, la alteración analítica más frecuente que vemos en corredores y también en ciclistas, pero sobre todo en corredores. Wow. Sí. Más suplementación, pues he tomado betalanina, la he probado. Y bueno, y ahora pues eso, el bicarbonato. Yo estoy con bicarbonato y luego pues me gusta comer saludable y si no llego a las necesidades proteicas, pues sí meto suplementación alguna proteica. Proteína de suero, ¿no? Proteína de suero y ya está, y poco más. Bueno, y geles, ¿no? De carbohidratos, bueno, ¿no? eso claro, geles de carbohidratos. Glucosa fructosa, ¿no? Sí. Incluso yo para mi peso tomo cada 20 minutos, soy capaz de tomar 80 o 100 he llegado a tomar. 100 gramos a la hora. Sí, lo tomo. ¿Y no has tenido problemas gastrointestinales? No he tenido problemas gastrointestinales. Y también una puntualización, yo creo que el problema de la mayoría de la gente es que toma el gel y no toma agua. Y cuando se ha visto que el vaciamiento gástrico, que eso es fisiología, porque el estómago no es un tubo, es más una lavadora que un tubo, ¿no? Sí. Entonces el estómago con el jugo gástrico hace un quimo y va abriendo el píloro cada 5 o 10 minutos y va echando un poquito como 10 mililitros, ¿no? Del contenido gástrico. Con lo cual, para que abra ese píloro y pase los geles que nos tomamos, si no lleva volumen, si no eres capaz de distender el estómago, se queda ahí. Y eso hay estudios muy bonitos de cómo la gente toma concentraciones de carbohidratos más del 8%, que tiene mucha densidad, y vieron que entonces el vaciamiento gástrico, ¿no? Es decir, que hay que planificar muy bien la estrategia de hidratación. O sea, que recomiendas tu gel y un poquito de agua. Por supuesto, siempre. Ah, bueno, eso no lo sabía yo, eso no lo hacía. Sí. Es que correr en asfalto es muy difícil, beber. Si te llevas las imágenes, ahí te hidratas con un chupito, ¿sabes? Sí. Es decir, no puedes pararte a beber agua. En la montaña es diferente. Pero sí, al final el metabolismo es el mismo, ¿sabes? Sí, tu órgano es el mismo, pero sí, el mayor condicionante para el vaciamiento gástrico es el volumen. Wow, nunca has hecho gut training como tal. Explica si quieres qué es el gut training. El gut training lo entiendo como que cada día hagas unas alteraciones... Bueno, el gut training al final es ponerte a carbohidratos en una concentración creciente poco a poco antes de la prueba para que te acostumbres a absorber. No lo hago. Yo lo que hago es, según mi horario y mi planificación laboral de esa semana, pues un día entreno, hago ayuno intermitente y hago series de intensidad, las 16 horas de ayuno, otro día pues entreno habiendo comido bastante carbohidratos, otro día bajo carbohidratos. Me gusta mucho la flexibilidad nutricional y que vaya acorde a mi planificación de esa semana de entrenamiento. Entonces juego mucho porque al final en las carreras te encuentras en que te falta un gel o no sé, es decir, tú tienes que ir a las carreras como un señor, pero en los entrenamientos tienes que, ¿no? O sea, claro, lo que haces es poner estresores pequeñitos a nivel nutricional en tu día a día. Hay algunos días que entrenas en ayunas, otros que entrenas baja en carbohidratos pero no en ayunas y otros que entrenas con carbohidratos. Sí. Vale. Y eso te ha supuesto pues beneficios a nivel de rendimiento. Bueno, yo no sé si al final es todo un poco, es decir, hablar de un factor que te mejora el rendimiento, no lo sé, pero a mí me hace sentir bien y al final me hace, tienes que ser, pues, adaptarte a 20.000 situaciones en una carrera. Entonces, mientras más condicionantes hayas aprendido o hayas puesto a prueba, luego eres más fácil de resolverlo, ¿no? ¿El trail te pone más en forma que el running habitual? Pues yo creo que, vamos a ver, el bonito del trail es que yo creo que se define como correr con fuerza, ¿no? Y yo siempre lo he pensado, que es correr hacia arriba. Es decir, yo creo que es la definición perfecta de qué bonito saludable es correr, pero es que también estás haciendo potencia, ¿no? Es decir, estás ganando masa muscular porque no hay deporte. Hacia arriba y después hacia abajo. Arriba. Sí, hacia abajo tienes el problema del excéntrico, ¿sabes? Es decir, que te tardas en recuperarte. La destrucción muscular. La destrucción ¿no? muscular es bestial. Pero creo que el trail running es muy saludable y porque cuando yo observaba
a los abuelos de los que viven en campos son muy saludables y probablemente porque tienen que subir cuestas y pendientes. Totalmente. Y yo creo que es la musculatura de los glúteos y de la pelvis. Entonces, correr en montaña te activa y te activa los glúteos, que es el músculo pues más grande del cuerpo, ¿no? De hecho, es un factor que no en todas, pero en muchas zonas azules, zonas muy longevas, son zonas rurales con mucha pendiente. Y es verdad que al final, pues, el hacer el día a día, comprar, tal, y siempre hay que recorrer esas pendientes, pues tiene su beneficio para la salud, obviamente. Pero también correr en asfalto, también hay que decirlo, que te hace correr bonito y te hace que técnicamente seas más eficiente, ¿sabes? Esa sensación de flow cuando corres en el asfalto no lo tienes en montaña, porque el filme totalmente es irregular, ¿no? Con lo cual, más que es como fuerza y hay que hacerlo todo. Claro. Y bueno, me imagino que el trail es más técnico, ¿no? Sobre todo, bueno, la bajada, no me imagino que si quieres bajar rápido por una pendiente... Sí, el trail lo que tiene es que como te machaques demasiado hacia arriba, luego no te puedes expresar hacia abajo. ¿Sabes? Tienes que tener en el que tienes que ir compitiendo a un nivel que luego te deje expresarte en las siguientes disciplinas. Porque el trail tiene corro en llano, corro hacia arriba, corro hacia abajo. Y como tenga yo fatiga subiendo, luego bajando lo puedes pasar mal, ¿no? Entonces es como un trabajo límite con tu mente continuamente, ¿no? Bueno, y también explícanos un poco, porque en tu día a día parte de tu tiempo lo dedicas a hacer pruebas de esfuerzo, ¿no? Habrá personas que no sepan realmente cómo se hace, qué son, para qué sirven, cuándo hacerlas, cuándo no hacerlas, cuándo alguien tiene que hacerse una prueba de esfuerzo y cómo es una prueba resumida. Vale, la prueba de esfuerzo tiene dos vertientes, ¿no? Una es la vertiente de la patología crónica, es decir, de enfermos crónicos, pues el ejemplo típico que han sufrido pues, una cardiopatía isquémica, un infarto, y hay que definirle zonas para que sigan haciendo ejercicio porque es terapéutico y es un tratamiento imprescindible para ellos. O patología crónica, para hipertensiones pulmonares, en fin, por la vertiente de la salud, la prueba de esfuerzo le va a definir sus zonas de intensidad para que sigan pues, haciendo esfuerzo físico. Y luego la vertiente del deportista, pues sin lugar a dudas, tiene esos beneficios de pues, que ya vamos teniendo una edad y si nos exponemos con un deporte en donde tiene unas altas exigencias a nivel cardiovascular, pues en la vertiente o en la prueba de esfuerzo que te permite detección de arritmias, ver tu respuesta hipertensiva al ejercicio, o si tienes patología, por ejemplo, isquémica, dolores torácicos, pues habría que excluirlo con una prueba de esfuerzo. Entonces, la forma de hacer una prueba de esfuerzo, habría que decir al público que hay dos: una prueba de esfuerzo clínica, que es la que hacen los hospitales, y la deportiva, que se diferencia de las clínicas, que es que aparte de tener el electrocardiograma, que ponemos muchos cables y monitorizamos el corazón en todas, ¿no? en todas sus proyecciones, ponemos una mascarilla que va con un flujómetro y esto con un cable que va a un analizador de gases. Eso se llama una ergospirometría. Y eso no solo te da los umbrales, sino medimos un montón de variables respiratorias, cardíacas y metabólicas. Por lo tanto, podemos ver si un deportista tiene una obstrucción al flujo, broncoespasmo asociado al ejercicio, podemos saber cuánto de eficaz a nivel cardíaco es ese deportista, los umbrales, a nivel metabólico cuánto tiene que consumir y las indicaciones en el deportista, pues sería todo aquel deportista que tiene más de 35 años, por ejemplo, con factor de riesgo cardiovascular, si tiene antecedentes de muerte súbita, si va a hacer deporte de muy, ¿no? Como hemos dicho, más de una maratón, tendría que hacerse una prueba de esfuerzo. Luego, pues si tiene sospecha de cualquier patología, ¿no? Claro. Esas serían las indicaciones. Y tú también haces además una ecocardiografía a los... Sí. No sé, me imagino que no a todos, pero bueno, la sabes y la puedes hacer. La hago a todo y ya si veo algo raro, pues ya se lo mando a los cardiólogos y trabajamos conjunto. Porque yo donde viene del backup que vengo hospitalario, el screening, a día de hoy el screening más importante no es solo el electrocardiograma, porque se nos puede pasar muchas patologías a nivel cardíaco, porque el electrocardiograma nada más que la actividad eléctrica, pero no valoro cómo es esa arquitectura de ese corazón que realmente es el motor de ese gasto cardíaco. Hay que ver cómo está ese músculo, hay que ver cómo está esa aurícula izquierda, ese septo, si está muy engrosado o no, esas válvulas, si tiene válvula aórtica bicúspide y no lo sabe, por ejemplo. Entonces, todos los deportistas que pasan por mi clínica se le hace una ecocardio y posteriormente pasamos a una prueba de esfuerzo. Por screening, pues para
muerte súbita es también muy importante, es decir, yo creo que las federaciones hay que apostar por ecocardio y luego también pues porque esa persona se le va a volar de una forma no invasiva y va a tener y se le va a cuantificar si esa dosis de ejercicio que ha venido haciendo previamente ha producido alguna alteración estructural en su corazón y es desconocida, ¿no? Vale. ¿Qué patologías así más frecuentes pueden causar un problema serio? La miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿no? Me viene a la mente. Sí, pero en el ejercicio, claro, la miocardiopatía hipertrófica son como causas de muerte súbita o la displasia ritmogénica ventrículo derecho, pero realmente el deporte de endurance, lo que se ha visto en ciclistas y corredores, es que pueden tener alteraciones estructurales que no sabemos por qué pasa, es decir, a quién le pasa y a quién no, y por eso es interesante hacer un ecocardio. Y como tú bien dices, pues el corazón se va dilatando pues por esa sobrecarga de volumen, es decir, el gasto cardíaco en reposo, tú y yo estaremos en 5 litros por minuto, cuando hacemos ejercicio nuestro gasto cardíaco se incrementa hasta 6 veces, hasta 30 litros por minuto. Esa sobrecarga de volumen la tiene que soportar el corazón, por eso aumenta las cavidades cardíacas y aparte de aumentar, tiene que intentar bajar la tensión dentro de las cavidades cardíacas y por eso es un estímulo suficiente para aumentar el grosor. Es decir, podemos ver aumento de grosor del tabique del corazón, ¿no? Del septo interventricular. Si ese tabique está muy aumentado, habría que discernir si es una miocardiopatía hipertrófica y el paciente no lo sabe, o si está aumentado más que la población general, si realmente es pues, un estímulo de entrenamiento. Diferencia lo va a dar la clínica, lo va a dar, pues hay una clasificación que te va a decir si es una miocardiopatía obstructiva o es un corazón del atleta, si no, pues pruebas más invasivas como una cardiorresonancia, ¿no? Pero realmente sería pues un hallazgo común que sabemos que puede pasar. Otro hallazgo común que podemos ver, la dilatación de la aurícula izquierda o derecha, es decir, esa sobrecarga de volumen va a ser un estímulo suficiente para producir un remodelado, un cambio en mi forma y en función de mi aurícula. Por eso los deportistas que de endurance tienen más probabilidad de tener fibrilación auricular, que es una arritmia pues no letal, pero sí que te va a poner en alerta. Patologías también, bueno, o hallazgo que también vemos es que después de correr una maratón existe una alteración en la diástole del ventrículo derecho, que siempre el ventrículo derecho como se le ha olvidado, ¿no? Es como, pero luego sabemos que hay una interdependencia, es tan importante el lado derecho e izquierdo como la fábula del ratón y el león, es decir, nos olvidamos de él, pero es que sufre y después de una maratón se ha visto que hay una disfunción transitoria, es decir, que le cuesta al ventrículo derecho tener la capacidad de distenderse correctamente después de haber hecho un esfuerzo tan importante. Pensar que el lado derecho es una cámara de baja presión y no está tan trabéculado como el lado izquierdo. Claro. Y por último hallazgo que también podemos ver y no sabemos por qué, podemos tener dilatación de aorta. No sabemos por qué, pero se ha visto que en deportes de endurance la raíz aórtica puede aumentar. Si esto lo vemos, pues hay que monitorizarlos, hay que ponerle información al paciente, porque a día de hoy ya no, la relación autoritaria del médico al paciente creo que ya no se lleva. Creo que antes se negaba bastantes cosas, ¿no? Es decir, no hagas esto porque esto es malo para ti, y a día de hoy la medicina va en cuestión de esto es lo que hay, yo te pongo la información, vamos a ser realistas, no sabemos por qué ha pasado, vamos a evolucionarlo, ¿no? Vamos a seguirlo, vamos a monitorizarlo y tú con todas las cartas, ¿no? como tu nombre, Borja, empoderadas. Sí. Voy a empoderarte para que tú decidas de forma pues, más segura y sigas haciendo el deporte o expresarte, ¿no? En la forma de los hábitos saludables, ¿no? Sin duda. Bueno, el papel de la eco sería entonces discernir entre un corazón que tiene adaptaciones por el propio entrenamiento o que tiene una patología y el deportista no lo sabe. Que puede haber también ambas, ¿no? Entiendo que puede haber ciertas adaptaciones que sean por el entrenamiento sobre un corazón patológico, ¿no? Vale, bueno, pues muy importante hacerlo. Y en cuanto a estrategias de recuperación del entrenamiento, que antes has dicho que es casi más importante o que mejoras más en los periodos de recuperación que cuando entrenas, ¿no? De hecho, realmente mejoras cuando te recuperas. Cuando entrenas lo que haces es destruir o generar el estrés, ¿no? ¿Qué estrategias utilizas? No sé, foam roller o a nivel la HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, no sé, los que más te gustan. Sí, bueno, lo que más me gusta yo creo que es, en principio, me planteo descansar lo máximo que pueda. Es decir, el sueño no lo podemos romper nada y nadie. No puede llegar uno a una competición si en las semanas previas no habiendo dormido bien, pues por problemas que podrías controlar. El parámetro más importante de recuperación son las horas de sueño.
Para eso está y para eso es necesario, imprescindible, como comer, como, ¿sabes? Y como comer y como hacer otras cosas necesarias. Métricas que te pueden ayudar a decirte que estás sobreentrenado. Pues como hemos dicho, ¿no? Vamos a ver el estrés de mi sistema nervioso autónomo, mi variabilidad de frecuencia cardíaca entre latido y latido, que funciona bastante bien. No sé si tú lo has hecho, pero es que es alucinante, ¿no? Cómo con esa métrica expresamos estrés, ¿no? Te está indicando de que hemos estresado, nuestro nivel de estrés se nos ha apoderado de nuestro organismo, ¿no? Y necesitamos recuperar y no deberemos entrenar. Y luego pues hay también métricas en los relojes intermitentes, en los relojes inteligentes, perdón, como el training, el Stress Training Score, no sé si lo conoces, Sí. que también está muy bien porque va midiéndote, va calculándote cada día cuántos minutos de intensidad has tenido y con algoritmos de fatiga aguda y fatiga crónica, pues te va dando una idea de, pues eso, de que esa semana, aunque sea una semana de sobrecarga, pues a lo mejor no estás capacitado porque te estás hundiendo en la miseria. Por lo tanto, sería otra métrica interesante para analizar. Lo que sí quiero decir es que no hay que dejar todo al entrenador. El deportista tiene que ser autónomo, conocerse a sí mismo bastante bien para no depender de los planes de entrenamiento. Quiere decir que si el lunes me toca tantos kilómetros y yo siento que no estoy capacitada o estoy cansada, cambio entrenamiento o no, ese día no entrenes y no pasa nada. No hay que hacer los entrenamientos 100% porque los entrenamientos están hechos a una base teórica, planificada de una forma teórica, sin realmente contabilizar con los estreses diarios que son bastante importantes y te van a condicionar tu día a día, ¿no? Y para eso hay que conocerse, y hay que conocerse entrenando también, y eso requiere de años, ¿no? Sí. de conocimiento y de experiencia. ¿Alguna otra, por ejemplo, las pistolas de masaje las usas, o crioterapia, Bueno, o frío? el foam roll lo utilizo, me encanta, ¿sabes? Yo creo que, como hemos dicho, el nivel de compresión de los nervios de la pelvis es fundamental. Descomprimirlo es una forma barata, no tienes que ir al fisio todos los días, sino te lo aplicas en casa, un vídeo de YouTube de 7 minutos y lo haces fenomenal. La pistola la tiene mi marido y es que hace un ruido, entonces yo voy a la cama, yo me voy a leer y yo esa pistola es como, no me gusta porque no encuentro el momento. Probablemente es ideal, pero yo no encuentro el momento para... Así que la pistola no la utilizo. Y la crioterapia, es decir, meterme en baños de agua fría, me encanta, porque esa sensación de vasoconstricción que sientes al momento de dolor y que tú tengas que intentar controlarlo y que luego te ves que eres capaz de prolongar ese tiempo a esa exposición de frío, es algo increíble. Y luego por buena sensación después, mental, ¿no? Sí. Y las piernas. Qué bueno, qué bueno. Pues me encantaría preguntarte también, porque hemos hablado sobre todo de deporte, de entrenamiento, de fisiología, pero me encantaría preguntarte por tu experiencia en el sistema público de salud, ¿no? Como médico intensivista. Y sobre todo me interesa conocer, porque te has pasado, ¿cuántos años? Pues se puede decir Sí, en claro, la UBI. 2004 hasta el 2020. 16 años. 16 años, una 16 barbaridad, años en la UBI los intensivos, sí. Es bastante, entonces has visto a muchos pacientes, algunos han salido adelante, otros no. ¿Qué factor o factores crees que determinan o son más condicionantes de cara a decidir quién sale adelante y quién no, cuando hay una enfermedad grave, potencialmente mortal, como todas las que veis en la UBI? Los intensivos. Pues no porque esté aquí hablando de hábitos saludables, pero estaba claro que era la masa muscular. El que venía con una composición corporal de una masa muscular suficiente y adecuada, ese tenía bastantes papeletas de salir de ese problema. Y luego también las ganas de vivir, ¿sabes? El factor, pues, mental de agarrarse a la vida y de querer seguir disfrutando. Entonces yo diría, para mí son los dos factores más importantes. Más que el tejido adiposo, que al final el tejido adiposo es mejor tener una buena masa muscular que venga con tejido graso que no tener tejido graso ni masa muscular, ¿no? Entonces la masa muscular ahora sí, yo creo que se está midiendo correctamente con métodos no invasivos, ¿no? Con eco. Creo que la especialidad de cuidados intensivos va ahora focalizando a que esa persona tenga mejor recuperabilidad en planta, de cuidados intermedios, porque es verdad de que los hospitales pues, necesitan que esos pacientes que han estado bastante pues, sin moverse, con bastante catabolismo muscular, y tú lo has visto cuando lo has vivido,
al pasar a planta es un paso tan grande de que eso le merma mucho la recuperación, incluso aumentaba mucho la mortalidad en planta. Entonces habría que apostar pues, por plantas intermedias, cuadros intermedios, en donde ahí el paciente, el fisioterapeuta, la nutrición jueguen un papel pues, fundamental para Esto la también se recuperación. vio en el COVID grave, vaya, los COVID Sí, que sí, sí, tenía sí. en planta. El que tenía más músculo tenía más probabilidades de Sí, salvarse. sí, sí, sí. El que tiene más músculo al final es el contexto analítico, una analítica más favorecedora pues para contrarrestar el COVID y todo era así, ¿sabes? Y es que al final al final intentamos que todos somos iguales, no todos somos iguales, sino es la ley de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Es que Mm, intentamos en que todos somos iguales, no. mm. La salud no se compra, la salud se gana con el esfuerzo, ¿no? Totalmente, no hay dinero que pueda No aumentar hay tu dinero, fuerza no hay dinero. ni tu V2 Max, porque probablemente también correlacione con la supervivencia del V2 Max, ¿no? La capacidad pulmonar, sobre todo en infecciones respiratorias, me imagino. Lo que Sí, pasa es que no sabemos el V2 Max de cada paciente cuando entra, porque es un poquito más tedioso de medir, ¿no? Y la fuerza sí que se puede hacer más sencillo. Pero probablemente, claro, al final eso es lo que nos dice la reserva fisiológica de cada uno. La capacidad, pues, lo que hemos dicho, ¿no? de generar energía, de absorber oxígeno. Cuanta más tengas inicialmente, ese estrés te va a llevar a un punto menor, pero cuanto de mejor punto partas, pues más lejos te va a quedar de la muerte, ¿no? Podemos decir. claro. Y en cuanto al músculo, al final lo que ocurre es que el músculo es reservorio de aminoácidos y el sistema inmunológico consume aminoácidos, todo consume aminoácidos. Y es que sabemos que si perdemos un 10-12% de masa muscular, que nos vamos al otro barrio, ¿no? Entonces, pero bueno, escucharlo de alguien que ha estado allí 16 años viendo quién vive, quién muere, Sí, sí, sí. Al final yo creo que ha sido un poco determinante para decidir salir de la UCI porque eh, ves que la vida no es, y siempre estamos hartos de escucharlo, ¿no? Es como la vida es al momento o un presente cercano y que los cuidadores de la salud, pues el sistema sanitario no cuide a los que trabajamos, pues te hace llevar a decisiones personales que a lo mejor no te gustaría o no te veía que hace 5 años podías tomar esta decisión, pero hay que apostar pues por la salud, pues por dormir bien, por tu cronotipo fisiológico, ¿no? Y que te haga vivir con tus valores, ¿no? De cómo porque lo dejaste, Cristina, por el estilo de vida, sobre todo. lo dejé porque las guardias, haces tantas guardias que al final es como un estresor, ¿no? Es decir, es como hago ejercicio, pero no tengo tiempo para recuperarme, ¿no? Mi HRV va a estar totalmente alterado, mi estrés score totalmente fatigado, nunca llegas a recuperarte. Entonces, no hay principio ¿no? de mejora o de progresión, porque siempre estás estancado, estás sobreentrenado. Estás, Mm. y al final, pues tienes que tomar la decisión de que la medicina es muy bonita, pero tú no vas a sacrificar lo mejor de la vida, que es tu salud, ¿no? Totalmente, claro. Por no hablar de que un estilo de vida tan desequilibrado como el que a veces nos impone o nos imponía las guardias y todo eso, que al final afecta también a tu entorno, no solo a ti, afecta a tu familia, afecta a tu pareja, afecta a tu hijo, ¿no? Claro. Afecta a todo tu entorno y también, bueno, pues uno también yo creo que tiene que ser valiente si decide que ese no es su camino y no tiene que sentirse mal por tomar un camino más saludable. Es que al final Claro. en cualquier otra profesión se entendería perfectamente, ¿no? Pero es verdad que al menos como están planteadas, pues bueno, las guardias y sobre todo las guardias que hacíais vosotros en intensivo, que hacías tú en intensivo y que se hacen en intensivo, guardias muy, muy, muy Sí. intensas, valga la redundancia, donde se duerme en nada, donde hacíais un volumen alto, ¿no? 6 7 al mes o a veces Sí. más. Pero bueno, tampoco decir, no solo intensivo, sino anestesia, Sí, muchas, muchas. hemodinámica, interna, es decir, cualquier especialidad que se quede en el hospital 24 horas y que el hospital pues no te dé 2 o 3 días de descanso, pues es algo ya perjudicial para el organismo, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que fue la decisión el COVID, porque al final no hacíamos 32 horas seguidas de guardia y eso llegó a un momento, un punto de tal desequilibrio que al final dije, pues tomamos la decisión de hacer otra cosa. Y valiente, yo creo que los médicos somos todos valientes, porque hemos tenido una carrera de tantos años, de tanta especialización, superespecialización, tenerle miedo a la vida. Yo creo que la vida tiene que tener miedo a nosotros, en el sentido de que somos gente que hemos apostado tanto por nosotros mismos que miedo
hacer otra cosa diferente en el ámbito saludable no es arriesgado, lo veo yo. Sería mejor arriesgado si me voy a otra profesión que no es sanitaria. Pero... Bueno, es un buen punto de vista, o a lo mejor haber continuado era lo arriesgado, ¿no? Pues, y que llegue al momento en el que no... Ya, bueno, pues seguro que también te llevas algún aprendizaje pues muy bueno, bonito y útil de todos estos años, ¿no? Si quieres compartir alguno. Sí, yo creo que hay que apostar por envivecer, ¿no? Es decir, a día de hoy todos buscamos pues, unos canales de belleza, ¿no? de mejora de composición estética, pero yo creo que se nos olvida de que los años van pasando, o se nos olvida, o no queremos vernos, que los años van pasando y realmente lo que hay que buscar es en vez de envejecer, envivecer, ¿no? Es decir, que cada año que pase estemos iguales de bellos, nos veamos iguales de bellos que el anterior, ¿no? Y eso es un trabajo pues mental, ¿no? Porque realmente yo ahora veo una foto mía de 5 años y digo, ostras, tío, 5 años, ¿no? Qué joven estaba. Al final, la foto tiene ese efecto maligno, ¿no? Que dice, ostras, pero tú te ves bien, tú te ves con una edad en la que sigas siendo funcionalmente móvil y te sigan gustando las cosas, y yo creo que ese es el objetivo hoy por hoy de Cristina Salazar, de seguir disfrutando de la vida, ¿no? Claro, y lo estás haciendo, vaya, lo estás haciendo. Además no paras, tienes un montón de carreras y de pruebas pendientes. Sí. Tu deporte, o sea, dirías que lo que más disfrutas deportivamente hablando es el trail running. Disfruto de la gente, es que me da igual, yo disfruto del deporte en sí, entonces el trail running me da que me gusta la montaña, me gusta irme y que ese día pues llueva o que haga calor, entonces eso lo tiene el trail running. Disfrutaría con cualquier otro deporte, no tiene que ser trail running, yo creo que disfruto con el movimiento. El movimiento no solo mueve tus músculos, sino pues mueve el cerebro y el pensamiento, ¿no? Y en cuanto al trail running de ultradistancia, porque bueno, hay diferentes distancias, igual que en el running, ¿no? Hay carreras desde 10 a 5, sí, sí. a 15 y también de, pues eso, de más de 42 kilómetros, ¿no? Es ultradistancia cuando hablamos de superior a una maratón, ¿no? Sí. Corrígeme. Vale, entonces, algunos trucos que nos puedas dar para prepararnos a una distancia de 60, 70, 80 kilómetros, una prueba. Por ejemplo, la gente piensa mucho, obviamente, en tener una buena condición física, capacidad pulmonar, una buena musculatura, pero seguramente haya otros trucos, otros detalles, otras aristas en los que no se piense tanto. Por ejemplo, el cuidado de los pies. He visto gente retirarse de pruebas por ampollas en los pies sangrando, uñas negras. Sí, tú lo has dicho. Yo creo que has definido muy bien la parte horrenda de los corredores, que son las uñas, ¿no? Es decir, tú me verás en Instagram, yo me pongo entera, pero los pies nunca me lo vas a ver porque perdemos uñas continuamente. Entonces, el cuidado de los pies es imprescindible. Incluso en las carreras de muy larga distancia siempre hay una bolsa de vida en donde ahí puedes tener otras zapatillas, otros calcetines, el cuidado de los pies, porque es fundamental. En la rozadura te puede hacer de que tengas que salirte de una carrera, un campeonato del mundo porque tengas ampollas, ¿no? Entonces los pies son fundamentales, saber cómo cuidarlos, saber otras zapatillas, saber compit, es decir, tener tu kit de supervivencia. Y luego, pues en las carreras de ultra endurance ya, no más de 40, el tener un equipo, si te puede hacer un embotellamiento, es fundamental. El ver tu gente conocida, porque al final son carreras muy mentales, porque es como que mueres muchas veces en la carrera y tienes que resucitar también muchas veces. Y ver a alguien conocido en el siguiente embotellamiento puede ser el factor que te permita terminar esa carrera. Entonces, carreras... O sea, no lo había pensado así, por el factor mental, ¿no? Sí. Por el saber que te está esperando alguien dentro de 6 kilómetros. Sí. Porque ya no ves, me queda 50 kilómetros, 80, me quedan 6 para ver a esta persona, y ya otra vez reseteas el reloj y otra vez empieza, pues ahora me queda 15 o 20 para seguir viendo a esa misma persona. Qué bueno. Y claro, y el plan de fluidos y el plan de nutrición durante una carrera que dura 8 horas tiene que ir también muy, muy bien planificado, ¿no? Sí. Hay dos tipos de corredores: los que a base de geles son capaces de echar 8 horas, que se cargan la microbiota directamente, tienen que ir a por otra microbiota y son capaces de aguantarlo, y hay otros que van asociando, mezclando geles con comida, fruta real, barrita. arroz, barritas, arroz que se van haciendo con tipo arroz con leche, con mazahara, en fin, van haciendo comida real que le permita
claro, ritmo más lento del tubo digestivo, la digestión se va haciendo y van haciendo... ¿Y la carrera más bonita que recuerdes? O sea, más emotiva, más bonita, más espectacular. Es que ya he hecho tantas que no tengo ninguna en sí, ¿sabes? Aparte, si me preguntas cuál es no el sitio tan bonito que hayas corrido, no ves el sitio porque vas tan pasado de frecuencia, Claro. ¿sabes? Si quieres ser competitiva, tú vas mirando el suelo para no caerte. Entonces, sí, luego al final te permite mucho viajar mucho. O sea, viajar mucho, conoces a gente estupenda, tanto por Europa. Pues eso, es que ahora voy te lo he dicho, Borja, que voy a la Western State, que eso muy pocos corredores a nivel mundial han podido asistir a ella. California, ¿no? A California, en donde 300 y pico corredores, yo de Pacer, pues yo estoy encantada. Ahí veré un poquito más el panorama, ¿sabes? Antes que venga mi corredora, pues miraré un poquito mi alrededor. ¿Pero qué es? ¿En San Diego? ¿Dónde? Se llama Sierra Nevada, en California. Entonces, es una carrera que empiezas pues por una estación de esquí, empiezas con frío, hielo, bueno, frío, hielo, ¿no? Habrá hielo y calor, y luego vas bajando, bueno, pues tiene un desnivel negativo y bueno, vas a temperaturas de 40 grados. Entonces, ahí entrenar al calor, por eso ella va a venir ahora y vamos a entrenar calor en verano, porque eso también es entrenable y el cuerpo, pues tú sabes que tardas 2 semanas en que el mecanismo no reina-angiotensina te permita pues aumentar la expansión de volumen para poder tener rendimiento y eso es un objetivo tan bonito en los próximos meses que ya me tiene un poco ahí son motivada. 100 millas, me dijiste. 100 millas. 100 millas son 160 kilómetros. Sí. Sin dormir. Sí. Pero eso, ¿cuántas horas son? Eso es un pues día, el año ¿no? pasado lo hizo, 16 horas lo hizo la chica Courtney el año pasado. 16 horas, pero si la 101 de la Legión te dan 24 horas para terminarla aquí. Sí, pero estamos hablando de gente profesional. 16 horas, 160 kilómetros. ¡Wow! Sí, y con desnivel, ¿sabes? Estamos hablando de gente, como tú dices, fuera de lo normal. ¡Qué maravilla! Y la recuperación claro, es que estamos hablando de unos horizontes tan lejanos que a mí me cuesta entender lo que no experimento, ¿no? Entonces, yo hice una media maratón el otro día y estuve 3 días jodido. Sí. La recuperación después de una carrera de 160 kilómetros, ¿cómo es? ¿Alguno va a ir al hospital, me imagino? Bueno, mira, las carreras, mientras más populares sean, más gente al hospital van a acudir. La 101 de ronda, tú lo has dicho. La 101 de ronda, como se ha visto que lo hace tu vecino, pues eso es como es porque yo no. Entonces te apuntas y cometes ese error de que al final vas a acabar en el hospital de ronda ingresado por radiomielisis. Y las carreras, cuando son muy élite, pues apunta gente realmente muy top. Entonces probablemente una 101 sea peor a nivel de lesionados que una carrera más de élite, pues por esa razón. Ahora, el organismo, el SIP, que ganó la UTMB de Niza, que hizo pues 115 kilómetros y quedó la 9ª de la general, luego tuvo un síndrome de baja disponibilidad energética, que esto es importante hablarlo, es que luego el organismo tarda tiempo en recuperarse de ese estrés continuo que hace de que los siguientes meses no estés disponibles para volver a seguir entrenando, a no ser que ya estés tan habituado que esa ultra no te pese. Pero la mayoría de la gente empieza en ultra, inicialmente esa ultra va a tener un desgaste neurohormonal, un desgaste metabólico, un desgaste motivacional. Porque no es solo la ultra, es la preparación para la ultra, porque estamos hablando de para hacer una carrera de 160 km, el volumen medio semanal de kilómetros, ¿cuánto puede ser? ¿Por encima de 100 o 100? Claro, estamos hablando por encima de 100, incluso y con elevación. Ella se ponía en su cinta, porque ella vive en Inglaterra, ella pues no tiene montaña, entonces tiene una Nordic, que es una cinta en casa, que se eleva hasta el 45%, se ponía ahí ella pues horas y horas a ganar desnivel. Entonces, aparte de kilómetros, son el desnivel. Sí. Y como al final ves allí, ves el entorno y es tan bonito porque los corredores son como tú y hablas con ellos, que al final pues te van echando estas carreras, como tú dices, que son para ti, para mí son como... Nosotros somos los médicos, nosotros vamos de médico, vamos de asistencia, vamos a disfrutar del entorno, pero sí es algo que es fuera de sí, es algo... Me fascina el rendimiento y la fisiología humana y cómo una persona como tú, como yo, pues puede llegar, o sea, personas como nosotros pueden llegar a ese nivel de rendimiento, ¿no? Que es que
o sea, la gente no se plantea lo que es eso, ¿no? Y los que entendemos por dentro cómo funciona la cosa es como maravilloso, o sea, no hay ninguna máquina que se equipare al cuerpo humano. Nada. Es increíble, increíble. Pues Cristina, llegamos al final, llevamos ya, pues, no sé, 1 hora y media aproximadamente hablando de cosas de... Yo me podría tirar horas hablando contigo de estas cosas porque me flipan, me encantan y he aprendido mucho. Nada, te doy y te damos las gracias a todos los seguidores. Sí, ya pondremos, ¿no? Ya veremos cuándo vamos a hacer la siguiente prueba de esfuerzo, ¿no? Claro, Y vamos a ver hacemos cómo la mejora, evolución, ¿no? ¿no? La evolución. Aquí tenemos programa para rato. Totalmente, Sí. y dentro de nada, un tiempo, pues hacemos ahí una actualización de Sí. cómo vamos los dos. Pero de todas maneras yo creo agradecerte por tu figura de contexto de deportistas de fuerza, cómo has dicho voy a hacer otra cosa y eso pues se agradece porque eres una persona inspiracional, que ya lo sabes, y que tú hagas un deporte como para el de fuerza, que se vaya al de resistencia. Bueno, no voy a dejar el de fuerza, ¿eh? No, es que no lo tienes que dejar. Sí. Y yo hago también fuerza, pero que al final es bonito, ¿no? Al final yo creo que vas a arrastrar a gente que va a empezar a disfrutar de... Sí, yo creo que me gustaría... El mensaje que me gustaría dar a la gente es que hay que llevarse lo mejor de ambos mundos, de que no hay que prescindir de uno o de otro y que realmente el beneficio para la salud, que es de lo que yo hablo, de salud y longevidad al final, está en aprovechar los beneficios de ambos. Y se puede, ¿eh? Se puede. Pues te damos las gracias una vez más, esta es tu casa, sabes que tienes este altavoz para lo que necesites y espero que, chicos, os haya gustado este episodio 28 y nada, nos vemos en el siguiente episodio que será el 29, episodio de Mejor que Ayer. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.